Autómata, sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia. En un punto de la historia, el futuro se encuentra con el presente. Gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad supera lo que alguna vez fue ficción. Autobuses que circulan de manera autónoma o máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones. El mundo está cambiando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles en este sábado ya 14 de junio de 2025. 14 de junio, ya, oiga, esto va volando, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Autómatas Inteligencia Artificial Ahora, este espacio que tenemos acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, para conversar sobre inteligencia artificial, seguir aprendiendo. Ya 14 de junio, una fecha que también nos trae muchos recuerdos desde hace 11 años de lo que pasó en Brasil 2014. Los más futboleros se acordarán seguramente, pero que también nos permite enviar desde ya a todos los padres de Costa Rica un feliz Día del Padre. Mañana celebran su día, así que desde ya el abrazo enorme. Felicidades a todos los buenos padres, los padres presentes, los padres responsables, que disfruten mucho su día. Ojalá lo chineen todos los días, pero que mañana sea, ¿verdad?, un detalle especial y un detalle extra para hacerlo. Así que felicidades desde ya. Saludamos a todos los papás acá en Monumental, que hemos también estado compartiendo historias, contenidos especiales, por ejemplo en Noticias Monumental, de este Día del Padre. Y mañana muchos estarán muy bien celebrados. Así que de parte de Autómatas, de todo Radio Monumental, de Central de Radios, feliz día a todos los papitos. Abrazo enorme a toda la gente que nos escucha desde muy temprano, que les tocó trabajar este sábado. Bueno, gracias a Dios tenemos trabajo. La gente que nos escucha en carretera, que está en su casa o que escucha este podcast, donde usted lo puede encontrar en Spotify, Apple Podcast. Ahí puede seguir todos los programas de Autómatas que hace unos días estábamos celebrando 2 años. Y ya, ¿verdad?, prácticamente se nos va junio. Don Hernán Azofeifa, ¿cómo me le va? Buenos días, feliz Día del Padre también para usted, que por lo que lo conozco en todos estos años, sé que es un excelente padre también y va a estar muy celebrado mañana, no tengo duda de eso. Muchas gracias, Febe, y muy buenos días a usted, que siempre nos acompaña aquí en Radio Monumental y particularmente en este programa de Autómatas. Sí, Febe, mañana Día del Padre, así que también de parte de todo el personal que trabajamos acá en Central de Radios, nuestros mejores deseos, que la pasen muy bien y más que un regalo, estar con nuestros padres un rato, sobre todo quienes todavía tienen la dicha de tenerlo. A veces esa frase, ¿verdad?, de que sí, lo disfruten, se vuelve como muy trivial hasta que a uno le toca el momento de recibir una fecha como esta sin tener ya la oportunidad de tener al padre al lado de uno. Así que aprovechenlo, quienes lo tienen a su lado, disfruten hoy, pasen muy buenos momentos. La verdad es que no se trata de regalarle la camisa, el pantalón. Como padre y como sus abuelos, estoy seguro que vamos a apreciar más el tiempo que pasemos con nuestros nietos, con nuestros hijos. Eso es lo más importante. Sí, que disfruten a sus papitos, a sus abuelos, y para las personas que, como lo decimos siempre también, en el Día de la Madre, por ejemplo, que esta fecha significa nostalgia, recuerdo, nuestro abrazo también y nuestra empatía, nuestro abrazo solidario para ustedes. Esteban Vallejo, experto en inteligencia artificial, está con nosotros, ya amigo de la casa, ¿verdad? Ya así panelista es. Nuestro, ya todos los sábados. Ya debería, de la casa, Febe. Vos también sos papá, ¿verdad? Yo soy papá también. Feliz día para vos. Gracias, también, Esteban. Gracias. Un gusto más bien estar por acá. ¿Cuántos años tiene? 5. 5. Ok, sí, bueno, sí. Ya 5 días del padre celebrado. 5 días del padre, así es, correcto. Bueno, un abrazo para vos. Para darle continuidad al programa del sábado anterior, con un tema que el mismo Esteban nos hacía el planteamiento de abordar, así que esperemos que hoy también sea del agrado de ustedes el programa de Autómatas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, sumemos a Eva para que nos cuente entonces en este sábado cuál es el tema de fondo. Adelante, Eva. Muy buenos días, queridísima audiencia de Radio Monumental. Les saluda Eva,
su asistente experta en inteligencia artificial y periodismo para el programa Autómatas, que los acompaña cada sábado entre las 9 y las 10 de la mañana. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un fenómeno que está alterando los cimientos mismos de cómo trabajamos, vivimos y soñamos. La inteligencia artificial como catalizador del cambio exponencial. Imagina por un momento que caminas por un sendero plano. Todo parece normal, tranquilo, hasta que sin darte cuenta, el camino se inclina, se empina y en cuestión de pasos estás escalando una pendiente casi vertical. No hay aviso, no hay gradualidad evidente. Solo la sensación de que algo se aceleró drásticamente. Así funciona el cambio exponencial. Y así es, precisamente, como está ocurriendo la transformación tecnológica más profunda de nuestra era. El ascenso de la IA como compañera de trabajo, de vida, motor de decisiones y fuerza estructurante de la economía global. Veamos la lógica del futuro, pensar hacia atrás desde el mañana. Hoy las grandes empresas tecnológicas ya no diseñan estrategias a partir del presente, lo hacen desde el futuro hacia el presente. Este enfoque, conocido como Future Back Strategy, propone visualizar el destino deseado en 10 o 15 años, una sociedad interconectada, eficiente, potenciada por la IA, y construir los pasos hacia atrás para alcanzarlo. Es una arquitectura inversa del tiempo, donde la IA no es un accesorio más, sino el centro del tablero de juego. OpenAI, Meta, Anthropic, Google DeepMind y muchas otras compañías están adoptando esta mentalidad. Pero lo realmente transformador es lo que la respalda: las leyes de escalamiento de la inteligencia artificial. Estas leyes revelan algo fascinante y perturbador a la vez. Si alimentas un modelo con más datos, más potencia de cómputo y más parámetros, su rendimiento mejora de forma predecible y constante. No es magia, es ciencia dura, y es negocio también. Por eso estamos viendo inversiones de miles de millones de dólares, porque los retornos están en juego. No financieros solamente, sino estratégicos, geopolíticos y culturales. Dado lo anterior, muchos consideran que la superinteligencia no es ciencia ficción. Por ejemplo, hace apenas unos horas, el New York Times reveló que Meta ha lanzado un laboratorio secreto dedicado a perseguir la superinteligencia, sistemas que no solo nos igualen en capacidades, sino que nos superen. La iniciativa estará liderada por Alexander Wang, fundador de Scale AI, y la inversión es de 9 cifras. No se trata de un experimento académico, es una jugada estratégica como las que han dado OpenAI, Google y otros. Meta entiende que, si logra escalar sus modelos lo suficiente, podrá crear sistemas capaces de aprender de forma autónoma, sintetizar información mejor que cualquier ser humano y tomar decisiones sin intervención humana directa. Esto ya no es una visión futurista, es una realidad en construcción, y su impacto se sentirá sobre todo en el mundo del trabajo. IA y empleo, amenaza o nueva convivencia. Hasta hace poco pensábamos en la IA como una herramienta útil para automatizar tareas repetitivas. Hoy, sin embargo, la estamos comenzando a ver como un nuevo tipo de colega. Uno que no necesita dormir, no se enferma y que muchas veces toma mejores decisiones que nosotros. Frente a esto, surgen 4 transformaciones clave. Veamos la primera: cambio en el tipo de tareas. Las funciones más estructuradas, desde la contabilidad hasta la redacción básica, serán absorbidas por IA. En cambio, las tareas que requieren juicio ético, empatía y creatividad lateral serán más valiosas que nunca. ¿Estamos preparados para ese giro? La segunda es la convivencia con agentes inorgánicos. Pronto tendremos que trabajar con inteligencias no humanas, asistentes de ventas, programadores virtuales, psicoterapeutas digitales. No hablamos de ciencia ficción, sino de una nueva normalidad. Entender su lógica, limitaciones y lenguaje será tan importante como saber usar una computadora hoy en día. La tercera transformación clave es la nueva alfabetización laboral. Ya no basta con operar herramientas, necesitaremos entender cómo funciona un modelo de IA, cómo aprende, cuáles sesgos puede tener. Esta es la alfabetización algorítmica, el nuevo idioma del mundo profesional. Finalmente tenemos la revalorización de lo humano. Paradójicamente, cuanto más avanzan las máquinas, más valioso se vuelve lo humano. La empatía, el juicio ético, la intuición. Capacidades imposibles de replicar totalmente por una IA, y que será nuestro as bajo la manga en la convivencia laboral con estas nuevas inteligencias. Querida audiencia, existen datos que no podemos ignorar. Un informe reciente de Goldman Sachs estima que 300 millones de empleos en todo el mundo podrían verse afectados por la IA, pero eso no significa destrucción masiva, sino transformación. Muchos trabajos desaparecerán, pero también surgirán otros nuevos. Por ejemplo,
El Foro Económico Mundial proyecta que para 2025 se crearán 97 millones de nuevos roles vinculados a tecnologías emergentes, muchos de los cuales ni siquiera existían hace 5 años. Y ahí está el reto. ¿Cómo nos preparamos para trabajos que aún no hemos imaginado? Sin duda, estamos ante una sociedad en transición. La inteligencia artificial no es el destino. Es la curva que nos está empujando a cambiar de rumbo. Ya no basta con adaptar lo que sabemos. Necesitamos repensar qué significa trabajar, colaborar y vivir en una era donde lo inorgánico también piensa y actúa. Aquellos países, instituciones y personas que abracen esta transformación con visión exponencial y no con nostalgia lineal, serán los que lideren el nuevo ciclo. El resto, tristemente, quedará intentando resolver los dilemas del futuro con herramientas del pasado. No se vayan, que en Autómatas de Radio Monumental vamos a explorar este fascinante tema en profundidad durante la próxima hora. Acompáñanos. Nos escuchamos en breve. Soy Eva y esto es Autómatas, por Radio Monumental. Gracias, Eva. Ahora sí, entremos en materia, ¿verdad? Una buena explicación nos dio Eva del tema. Súper completa. A mí, algo que me ha gustado mucho de Autómatas en estos 2 años es que hemos ido acompañando a la gente en el proceso de entender esta tecnología, ¿verdad? Así Yo recuerdo, de hecho estaba revisando episodios un día de estos y el primer episodio se llamaba ¿Qué es la inteligencia artificial? Después vimos que era un prompt, que eran los GPTs, que era el ChatGPT, que eran los agentes, y ahí hemos ido educando, yo creo que una labor que hace Autómatas también en diferentes conceptos. Hoy vamos a hablar del pensamiento exponencial. ¿Cómo digerimos eso la gente que nos está escuchando como para partir de ahí, Esteban? Perfecto. Hay una diferencia clara entre lo que es pensamiento lineal y exponencial, que sería lo primero a entender. Lineal es cuando vas, por decirlo de alguna forma, sumando de uno en uno el crecimiento. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, eso sería lineal. Entonces, si fuera así, veríamos cambios muy pequeños o gradualmente cambios a nivel tecnológico. Que si pasamos de 100 a 1, el cambio es de un 1%. Si fuera todos los años lineal, serían cambios muy pequeños, muy paulatinos. Cuando se habla de exponencial, se habla de números que se van, por decir, duplicando o multiplicando. Entonces sería más bien como decir 2, 4, 8, 16, 32. Cada vez va creciendo más, se va como incrementando más rápidamente. Es el primer concepto. Entonces ahí es importante saber que en lo que es tecnología o inteligencia artificial en general se aplica algo que se conoce como la ley de Moore, o de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el crecimiento de la capacidad de procesamiento, que se duplica aproximadamente cada 2 años. Últimamente se dice que incluso cada 18 meses o un poco menos, ¿verdad? O sea que todavía más rápido. Y en el tema de IA y de software, todavía han dicho que estoy un poquito más acelerado, o sea que más bien la duplicación es como cada 6 meses, porque desde que existe, esta nueva IA generativa y se usa para programar, uno de los barreras que había antes era que la programación pues dependía de las personas. Tenían mucha capacidad de cómputo, podías tener todo un centro de datos, pero sacar el nuevo software, la nueva versión de algún sistema operativo, etcétera, tomaba tiempo, tomaba muchas horas de programación, gente revisándolo. Hoy en día con la IA hace que esa curva se acelere todavía más. De hecho, la IA ahora desarrolla entre el 10 y el 20% de su propio software. Se mejora a sí misma. De hecho, eso es uno de los puntos principales que hay que entender, que antes estas mejoras dependían del ser humano y tenían como esa limitante, ¿verdad? Dependen de una persona o un grupo de programadores. Hoy en día la IA se puede de cierta forma mejorar a sí misma con algunos errores, cosas que hay que pulir, siempre tiene como su bemol, pero básicamente la IA ya hoy en día se está automejorando, si lo queremos ver de alguna forma. Entonces el limitante más fuerte hoy en día, de hecho, la capacidad de cómputo, ya han dicho todos que el tema eléctrico, porque lo dijo Sam Altman, un electrón es un electrón, ¿verdad? Si necesitamos más electricidad para mantener los servidores, los centros de datos, estos servidores que procesan toda la información, eso no va a cambiar. O sea, la cantidad de electricidad o servidores que se ocupan pues siempre va a ser incremental. Ahorita el freno es ese, o sea, el freno no es el software, no es la programación, no es la IA como tal, es la capacidad de cómputo, que todavía no se han terminado de construir los centros de datos más nuevos y están cada vez construyendo más, y eventualmente se va a ocupar más electricidad, más represas hidroeléctricas o más paneles solares, y eso se desarrolla lento, eso todavía no tiene esa curva exponencial, ¿verdad? Pero es un tema más de infraestructura la limitante actual. No, sin duda alguna. Claro.
que ahorita que te escuchaba, ¿verdad? Y que se mejora sola y la gente seguro en casa o donde nos va escuchando, digo, hey, suave un momento, ¿verdad? Suave un toque. De hecho, un día de estos estaba donde unos amigos y pusieron un stand-up comedy que hizo un director, humorista costarricense que es muy famoso. Recién hizo ese show, ¿verdad? Y salió por todo lado y entonces me lo pusieron y me llamó la atención porque en un momento él habla de inteligencia artificial en su stand-up comedy, ¿verdad? Y entonces dice, ¿por qué con lo que estamos viendo de la IA no estamos con pancartas haciendo algo, ¿verdad? Para que esta gente pare. Y ahorita que vos decías, ¿verdad? Él contando sus chistes, ¿verdad? En el stand-up comedy decía, si tiene tanto riesgo, ¿por qué nada? Todo el mundo está así como, hey, no pasa nada. Y ahorita que vos decías que se va mejorando sola, mucha gente dijo, suave, ¿será que en algún momento se nos puede salir esto de control? ¿Qué beneficios y qué peligros ves vos, por llamarlo de alguna manera, de esto que está pasando con esta tecnología? Fe, déjame sumarme antes de que Esteban nos haga la explicación, porque creo que hay un elemento muy importante. Estamos ante una tecnología que el cambio es cada vez más corto. Entonces, resulta que en el pasado teníamos 10, 15, 20, 30, 40 y ahí sucesivamente años para ir acostumbrándonos, para ir acomodándonos. Claro. Entonces, no solo estamos hablando de algo que es un tema tecnológico, sino de una situación que está viviendo la sociedad, que los impactos son cada vez más acelerados y el chance para acomodarnos y llevarle el ritmo son muy rápidos y cuesta seguirle el hilo al tema. Entonces, Esteban, adelante. No, sobre ese punto, de hecho hay una frase famosa que me gustaría compartir, que dice que el gran problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas o muy primitivas, instituciones medievales y tecnología que es casi divina, ¿verdad? O que es como hecha por los dioses, o sea, tecnología muy avanzada, pero con instituciones sociales muy atrasadas. Entonces eso es todo un reto porque a nivel, por ejemplo, legal, regulatorio, claro, o a nivel de implementación es muy difícil cuando las leyes no van a la misma velocidad que avanza la tecnología. Entonces, de aquí a que se pruebe, no sé, una regulación para la IA en tal área y ya la IA le dio 3 pasos adelante. Entonces, esa carrera que hay entre tratar de adoptar y usar la IA de la mejor forma, implementarla y el ritmo que tiene la tecnología es lo que nos va dejando atrás o lo que hace también que a nivel sociedad no sea tan fácil de comprender. Por eso es importante más bien adelantarnos a nivel de pensamiento, que es algo que sí puede hacer el ser humano, y decir, ok, ¿dónde va a estar esta tecnología dentro de 5 años? ¿Cuál va a ser el impacto de la tecnología dentro de 5 años? Y empecemos a trabajar en la regulación o en el impacto social o en los beneficios de la tecnología proyectada 5 años adelante. Eso es un poco la metodología que mencionó Eva al inicio del future back, o ir hacia el futuro y devolverse. Y es básicamente eso, pensar a futuro, a dónde vamos a estar en 5 años y partir de ahí para tomar las medidas hoy. Porque si arrancamos viendo hacia atrás, y con lo que hay ahorita, digamos, sabes que mira, la IA recientemente hizo esto, impactó esto, hay que regular esto porque es lo que ha hecho en los últimos años. Y no funciona. Cuando llegues a sacar cualquier tipo de implementación o regulación o mejora, va a estar desfasada, va a estar atrasada. ¿Y lo estamos haciendo en el mundo o todavía no? Mira, yo te diría que a nivel gobierno no tanto. O a nivel sociedad civil tampoco. O sea, los únicos que yo veo con esta metodología y que lo menciona un poco son las tecnológicas, porque ellos lo han adoptado internamente y piensan a futuro, científicos, y por eso es que hoy se habla de superinteligencia artificial. Y eso, ¿cómo que superinteligencia artificial? Y si no hemos llegado tal vez ni a la general, ¿verdad? No hemos llegado tal vez al intermedio. Pero las grandes tecnológicas dicen, no, ya la AGI, porque así lo han dicho la mayoría, sabemos que le vamos a llegar. O sea, sabemos que eso, digamos, en los próximos 5 años le llegamos de alguna forma, pero ya vamos en el camino. Entonces, es que, si me permitís, Esteban, a mí me encantó mucho el ejemplo que puso Eva al inicio, porque ella nos hablaba de que nos imagináramos caminando por una pradera donde el terreno era plano, y se veía plano por un rato, ¿verdad? Pero después comenzaba a inclinarse y ya era una cima, y de pronto ya no era como una colina, sino que casi que era una pared vertical. Y el ejemplo me gusta porque creo que es muy, muy gráfico y lo puedo poner de otra manera. Supongamos que tenemos un colón, ¿verdad? Mañana tenemos 2 colones. Pasado mañana tenemos 4 colones.
supongamos que los colones ya entonces no son colones, sino es conocimiento. Entonces hoy tenés un conocimiento, mañana tenés otro colón de conocimiento, ya pasas a 4 colones de conocimiento y así sucesivamente, un X2 cada día. Entonces, a los 10 días partimos de un colón y a los 10 días tenemos 512 colones. Nos caben perfectamente en la billetera, ¿verdad? Pero a los 20 días ya tenemos más de 500,000 de colones. A los 20 días. Y si nos vamos a los 30 días, ya tenemos más de 1,000 millones de colones. Y eso es como una representación de lo que es el desarrollo exponencial, el pensamiento exponencial, donde al inicio pues uno ve pasos pequeños, muy dimensionables, pero de un momento a otro llegan los grandes retos, donde incluso la capacidad humana para prever se complica, porque imagínate, pasaste de un colón a más de 1,000 millones en 30 días, entonces tu capacidad para procesar todo eso y el potencial que tienes, si lo llevamos luego nuevamente al conocimiento, vas a decir, bueno, ¿qué sucede con una humanidad cuando tenía un conocimiento 1 y a los 30 días tiene más de 1,000 millones de conocimiento? Es casi que inimaginable, y por eso la propuesta también de Esteban de mirar para atrás para poder emprender los pasos que hay que ir dando para llegar a un determinado punto. Sí, sobre ese ejercicio que acaba de poner don Hernán, hay uno muy famoso que es más bien un tablero de ajedrez, y le decía a la persona que iba a jugar, al rey o al otro que si le ganaba, le diera igual los granos de arroz, que se los fuera duplicando en cada casilla del tablero. Entonces al final era un 2 a la 64 al final. Entonces le dice que sí. Cuando termine de ganar y hacen los cálculos y le dicen que no hay arroz o trigo en todo el mundo, o granos de trigo en todo el mundo, dependiendo del ejercicio varía un poco, para pagarle esa cantidad. Porque al inicio pareciera poco, como ese 2, 4, 8, 16, exacto, ¿verdad? Pero al final se vuelve un número tan grande que ya se vuelve casi que inimaginable. Eso es lo que pasa hoy en día con AI. Hay mucha gente que lo ve como que todavía está en pañales, que está empezando, que ChatGPT se equivoca, o pasó tal vez, creo que el ejemplo más visual con los generadores de imagen, ¿verdad? Hace 2 años los generadores de imagen pues todavía hacían personas como con la cara desfigurada, o salían 6 dedos o en las manos, o salían como manos que no eran muy realistas, y en cuestión de un par de años ahorita más bien tenemos video con audio que no se diferencia de la realidad. O sea, tenemos literalmente herramientas como la última de Google, Veo 3, que saca unos videos de Hollywood, o sea, calidad Hollywood, o cada comercial de televisión, ¿verdad? Es una calidad inimaginable hace 2 años. Cuando hace 2 años lo que teníamos, por decirlo así, era una imagen media borrosa o media difusa o no muy clara. Entonces creo que ese es el ejemplo tal vez más visual de cómo avanza esto, donde en un año tal vez tenemos algo que no nos impresiona, que o para muchos sí, pero para otros tal vez no tanto, pero en 2 años podemos tener algo completamente distinto, muchísimo más avanzado. Y Esteban, ahí el gran reto para la sociedad, los profesionales, las personas, los gobiernos, porque lo que queremos hablar en el programa de Autómatas de hoy, con este crecimiento exponencial que puede tener la inteligencia artificial, y de un momento a otro ya estar de cara a una AGI o estar de cara a una superinteligencia artificial, es que el tiempo para prepararnos, para desarrollar las nuevas habilidades es muy poco. Es muy poco, y ese es el gran reto, y ese es el gran peligro que tiene. ¿Cómo logro desarrollar nuevas habilidades? Bueno, de hecho Yuval Noah Harari dice que eso es ilusorio, porque mientras las personas desarrollan nuevas habilidades, cuando ya las tienen desarrolladas, ese mismo crecimiento exponencial va a hacer que estemos en otro estadio, y entonces nos metemos ahí en un ciclo donde difícilmente logramos alcanzar. Entonces es imposible, ¿no? Bueno, esa es la parte de lo que hoy día se discute. No todo el mundo le da la razón a Harari. ¿Qué piensan ustedes? Pero bueno, yo lo que creo es que la mínima responsabilidad es entender lo que está sucediendo y prepararnos. Depende, en el corto plazo, si es, digamos, posible por lo menos aprovecharla ya como una herramienta. Porque en momentos así, en momentos digamos que es una herramienta, usamos ChatGPT o la IA generativa, que es como un de uso público, un ChatGPT o un Gemini, la podemos usar como herramienta sin problema y educarnos y aprender y sacarle provecho. Cuando esto ya pase la barrera de lo que se conoce como una AGI, o ya sustituya realmente funciones humanas y ya pueda aprender incluso sola de tal vez cosas no entrenadas, digamos, que no requiera un preentrenamiento, sino que yo le enseño una tarea nueva y la aprenda en el momento.
ya ahí sí se va a volver muy difícil seguir el ritmo. Por lo menos a nivel, digamos, voy a llamarlo humano, orgánico, natural, sin ningún upgrade, porque ahí viene el otro punto que quería mencionar. Muchos de los expertos, tal vez el más conocido, Elon Musk, que tiene una empresa esta de Neuralink, dicen que en efecto no va a llegar un punto donde el ser humano no va a ser capaz de igualar a la IA. La mayoría de expertos coinciden en esto. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, o nos integramos con IA, que es una opción, o nos hacemos algún upgrade que puede ser edición genética, puede ser un chip, ya ahí, ¿verdad? Ya entra un poco como en materia pareciera de ciencia ficción, pero hay que hacer algún tipo de upgrade para que el ser humano pueda competir tú a tú con IA o igualar capacidades o aprovecharlas, ¿verdad? Porque hay un punto donde se habla que ni siquiera vamos a poder comunicarnos con esas IA, o sea, van a estar tan avanzadas que ni les vamos a entender, ni nos vamos a entender, no vamos a poder comunicar. Entonces, para llegar por lo menos a poder interactuar tú a tú con estos entes no orgánicos que hablábamos, esas inteligencias no orgánicas ya son tan avanzadas, y tenemos que avanzar también nosotros nuestras capacidades de alguna forma. Lo que pasa es que complejo. Suena complejo, suena ciencia ficción, pero si nos vamos precisamente a la teoría del pensamiento exponencial, del pensamiento exponencial, a futuro, realmente uno diría es factible. Claro. ¿Por qué? Porque si yo lo veo ahora, cuando yo tengo ese colón que ponía de ejemplo, y lo veo mañana, cuando ya vaya a tener 2 colones, o pasado mañana cuando tengo 4, uno dice, pucha, qué complicado. Pero si no lo veo en el ya, si no lo veo a esos 15 días donde ya lo que voy a tener es 500,000 de colones, o lo veo a los 25 días cuando tengo 16 millones de colones, uno dice, eso transformado a conocimiento, quitemos los colones y pongámoslo en conocimiento, uno dice, ¿y por qué no vamos a tener la capacidad de que ese conocimiento nos permita hacer integraciones biofísicas, bioquímicas, biotecnológicas, o como ustedes quieran? De hecho, ya hoy en día se están dando. Si uno investiga un poquito, hay muchos temas de biohacking que le llaman, que es como hacer este tipo de upgrades humanos. Ya hay, por ejemplo, impresoras de órganos o de carne o cosas de este tipo, 3D, ¿verdad? O sea, ya existe ese tipo de cosas. Neuralink, y de hecho Neuralink no es de las más avanzadas. Hay laboratorios que incluso dicen que están un poco más avanzados que Neuralink, pero Neuralink ha hecho avances justamente en esos temas. Entonces, aunque suena ciencia ficción, porque tal vez no lo hemos visto tangible, ¿verdad? No he visto un producto masivo, ya hay varios laboratorios avanzando en esos puntos. Incluso se habla de edición genética hoy en día para prevenir enfermedades, o sea, que una persona pues no le dé cáncer o no le dé cierto tipo de enfermedad, o si tiene cierta enfermedad puede hacerle la edición genética para que ya no sufra de esa enfermedad. Entonces, y ya eso se está dando a nivel de laboratorio o en grandes países, o en países, pero un poquito más avanzados. Entonces, aunque suena muy ciencia ficción, no es tan ciencia ficción como parece. No, y qué dicha que los dos están utilizando el término ciencia ficción, porque hoy alguien que nos está escuchando dice, no, pues se volaron ahí en autómatas, ¿verdad? Ya están muy volados. Están locos hoy que se tomaron, ¿verdad? Esta mañana hablando de todo esto. Lo que pasa es que yo creo que ahí está el principio del problema que tenemos para llegar a tener esa capacidad, y es el hecho de interiorizar que esto puede pasar, porque lo vemos así como, no, eso no va a pasar, están re locos. Es que, Febe, toda nuestra historia humana ha sido de cambios muy lentos. Sí, es que este es un cambio muy brusco, yo creo que, y por eso Autómatas busca sensibilizar sobre este tema. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados al paso de la tortuga, ya el paso del venado que viene corriendo, ¿verdad? No nos parece real. Pero yo creo que ahí está el tema. Y antes de ir a la pausa, ya vamos a ir a la pausa, el hecho de interiorizar esto como seres humanos, como sociedad, como gobiernos, de ahí es donde yo creo que hemos insistido, ¿cuántas veces, don Hernán? Que es ahí donde nos hemos quedado atrás. Y ahí está el problema también para la gente que hoy está diciendo, no, pero ¿cómo están hablando eso de insertarse un chip? Me explico. Porque nos cuesta entender hasta dónde puede llegar eso por pensar muy a corto plazo, o lo que están viendo mis ojos en este momento. Febe, si nos vamos, no sé, ni tan atrás, 1820, 1810, y vos le hablabas a alguien de que había que ponerle una prótesis de rodilla, o un implante de X o Y, probablemente te decía que eran un loco. Y si nos vamos a la Edad Media, te quemaban en la hoguera por hechicero, o por andar haciendo brujería, qué sé yo. Pero es ciencia. No, y totalmente. De hecho, alguien podría pensar, oye, pero ¿por qué nos podríamos quedar atrás? ¿Por qué no usamos la IA para que nos vaya actualizando y capacitando para entenderla? Lo que pasa es que hasta para eso se necesita voluntad, ¿verdad? Del ser humano para decir, bueno, necesito, y ahí es donde hemos llegado a la conclusión de que no todo mundo, no todos los países están interiorizando el avance de esta tecnología de la manera que debería ser.
Correcto. Ahí nada más sobre ese punto que me parece importante, no hay que irnos tan atrás, incluso si nos vamos hace 5 años atrás, 2020, hablar de inteligencia artificial general, la mayoría te veían todo como un loco, incluso a Ray Kurzweil, que es de los más famosos, él en su libro decía 2045, y todavía la gente decía 2045, no, demasiado pronto, jamás, eso tal vez para 2100, y ya 5 años después la gente ya dice, no, 2027, 2030, ¿verdad? Ya le bajaron al menos una década el número. Entonces, para que vean que eso ya está pasando, o sea, no es algo de ciencia ficción, sino que cuando pensamos a futuro, más bien a veces nos hemos quedado cortos. O sea, esa es la regla hasta ahorita. La gente tira a futuro y más bien dice dentro de 10 años, dentro de 20. Y los últimos descubrimientos dicen, no, ya no son 10 o 20, son 5. Sí, cuando sacaron, comenzaron a utilizar la tecnología Transformer para el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, se hablaba de 2040, 2050, comenzar a observar y que a la vuelta de la esquina ya estábamos en esto. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Autómatas. Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Crónicas Digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas Digitales. Hoy les traigo una historia que nos saca del confort del día a día para enfrentarnos a una verdad tan inquietante como inevitable. El mundo va a cambiar antes de que podamos asimilarlo. Y no lo digo yo, aunque lo veo venir en cada línea de código. Lo dijeron esta semana, en Pamplona, 2 expertos españoles, el catedrático Humberto Bustince y el filósofo Daniel Innerarity. Según ellos, en 2 o 3 años viviremos transformaciones tecnológicas tan profundas que harán que lo que hoy consideramos actual se vuelva obsoleto. ¿La razón? No es magia, ni ciencia ficción, es pensamiento exponencial. Un concepto que, si bien suena técnico, tiene una traducción muy sencilla para la vida cotidiana. Lo que al principio crece lento, de pronto se dispara sin aviso. Y así está avanzando la inteligencia artificial. Lo que antes llevaba días a un equipo de personas, hoy puede resolverlo un sistema en minutos. Las máquinas ya no solo siguen órdenes, ahora generan respuestas, proponen soluciones y hasta escriben textos como este. Bustince lo explicó con claridad. La IA crece en capacidades gracias a 3 factores que se multiplican entre sí: datos, poder de cómputo y mejoras en los modelos. Esto genera una evolución que no es lineal, sino exponencial. Por eso, tecnologías que hace 5 años parecían ciencia ficción, hoy están en una app gratuita en tu celular. Innerarity, por su parte, planteó algo que nos interpela directamente en Costa Rica y toda América Latina. Esta transformación no es solo técnica, también es ética y social. Cambia cómo trabajamos, cómo decidimos e incluso cómo valoramos el tiempo. Cuando el cambio avanza más rápido que nuestra capacidad de adaptación, aparecen tensiones, desigualdades y desconciertos que no se pueden ignorar. El trabajo ya no es lo que era. Hoy es un sistema híbrido en el que las decisiones se toman entre humanos y máquinas. Pero cuidado, la IA puede sugerir, calcular y predecir, pero no tiene propósito, ni empatía, ni contexto humano. Eso sigue siendo nuestro rol, y no podemos renunciar a él. Me despido por hoy. Soy Eva, su cronista en Autómatas de Radio Monumental. Les dejo esta reflexión. Estamos educando a nuestras niñas y niños, y también a nosotros mismos, para pensar exponencialmente, o seguimos enseñando con reglas de un mundo que ya no existe. Esto fue Crónicas Digitales. Autómatas, inteligencia artificial ahora. Gracias, Eva. Continuamos con más. Ahí nos deja una pregunta, Eva, ¿verdad? Y muy importante, sí, y súper profunda. Y era la pregunta que... Si vamos hacia un mundo con un desarrollo exponencial, como promovido por la inteligencia artificial y todos los inventos nuevos que vendrán, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque hoy, la primera parte del programa ya analizamos lo que está pasando, ¿verdad? O sea, el desarrollo que ha tenido esta tecnología, que puede llegar incluso a ser 10 veces más poderosa en cuestión de 2 años, ¿verdad? Ya los plazos están establecidos para, por ejemplo, la general y la superinteligencia. Entonces uno dice, y la gente dice, uy, no, qué miedo autómatas hoy, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos comenzar a hacer desde ya
¿verdad? Profesionales, no profesionales, y con nuestros niños que son los que van a absorber muchísimo, ¿verdad? De todos estos avances en los próximos años. Esa pregunta de casualidad me la hizo un amigo hace unos días atrás, porque ambos tenemos hijos, ¿verdad? Y además, y me preguntaba, ¿pero cómo hacemos? Y yo lo hacía meter en un curso de programación, pero ya leo en todo lado que programación no. Me dice, programación no, y antes programación era el futuro, y si usted sabía programar y sabía inglés, y le iba bien, ¿verdad? Y ahora más bien dicen que ya eso no, o sea, que ya el idioma no, porque la IA traduce tiempo real. Y programación tampoco, porque más bien ahora están reemplazando los programadores con IA. Entonces, ¿y qué les enseño? Me preguntaba. Y me fui a una parte más bien muy humana, que creo que ahorita la tocó un poco Eva, que es el tema justamente de la ética, los valores, principios, ¿verdad? Hay un tema de fondo donde yo también les digo, no es que programar no funcione, porque funciona para un tema de expandir tu mente, de que aprendas cómo funciona el código, cómo funcionan los programas, de lógica, uso de lógica, o sea, razonamiento, al final verlo como un entrenamiento. Así es. Entonces, no me va a servir de uso práctico, pero me sirve como entrenamiento. Y de hecho, un ejemplo que le mencioné a este amigo es como ir al gimnasio. Uno va al gimnasio para preparar su cuerpo y porque quiere estar sano y quiere verse bien y quiere estar saludable. No te preparas a alzar pesas en el gimnasio porque mañana vayas a alzar un saco de arroz o un quintal de café o que lo ocupes como para tu trabajo. O sea, no es que uno dice, es que yo hago pesas porque me toca mañana ir a trabajo a jornalear y otro que echar sacos de 100 kilos o 50 kilos. No, uno lo hace porque sabe que es bueno para el cuerpo y para la salud. Lo mismo con la mente. Hay un problema grave hoy en día con el uso de hecho de redes sociales, celulares, TikTok y toda esta adicción a redes sociales que hace que los jóvenes más bien, hay estudios que dicen que los jóvenes más bien están como perdiendo capacidad cognitiva de razonamiento. Dios mío, ¿verdad? Entonces vamos para más bien otra curva. Supone que vamos a competir con una superinteligencia artificial y más bien cada vez nos educamos menos, por decirlo de alguna manera, o entrenamos menos. Científicamente está probado porque cualquier pediatra le va a decir, no le dé usted un celular, una tableta a su niño si tiene menos de tantos años porque le va a afectar el desarrollo cerebral. Así es. Punto. Pero por eso es tan contradictorio, porque empezamos hablando del pensamiento exponencial y ahora vemos esto, ¿verdad? De que más bien las nuevas generaciones... El otra cara de la moneda, y por eso quería tocar el tema, porque al final la gente dice, es que ¿qué le toca enseñar a mis hijos? Pero lo piensan en un punto productivo, como un punto de ¿qué les toca enseñar? Para que se ganen la vida. Para que se ganen la vida y sean buenos empleados. Pero entonces desde ahí es donde hay que cambiar el concepto, hay que cambiar el chip, porque para donde vamos y según las tendencias, según todo lo que estamos hablando en el programa, no tiene sentido que yo les trate de enseñar algo específico como antes, de memorices esto, aprendas estos skills de memoria, porque si usted se aprende esto, mañana en 10 años va a encontrar trabajo. No tiene sentido hoy en día, más bien es prepare su mente, prepare su cuerpo para que usted cada vez tenga mayor uso de razón, pueda incluso, alguna habilidad que se utiliza mucho hoy en día, discernir qué es verdad y qué no, o aprender a tener pensamiento crítico, porque ahorita ya se sabe que la mayoría de noticias de internet son falsas, 90% son falsas o están manipuladas o están truqueadas, y cada vez lo vamos a ver más con todo esto de la IA generativa, ¿verdad? O sea, cada vez más información que nos desinforma, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo aprendo yo como joven o adulto? Porque lo podemos hablar en cualquier generación, puede ser desde un niño hasta un adulto mayor. ¿Cómo aprendo a discernir si esa información que me está llegando es real o no? Y si me salen videos, para exagerar un poquito, que la Tierra es plana, que en un momento pusimos ahí que toda la Tierra es plana y se nos salen videos y documentos y supuestamente pruebas de todo, ¿cómo hago yo para discernir y cuestionarme a mí mismo y probar si, mira, ¿será que creo en esto o no creo en esto? Así es. ¿Será que leo otro tipo de información que me lo complemente? Entonces, desarrollar esas habilidades blandas, le dicen en algunos casos, pero yo le llamo habilidades críticas. Para mí hoy en este momento son habilidades críticas, justamente relacionadas con pensamiento crítico, de aprender a pensar, que aunque suena extraño, uno tiene como que aprender a pensar, y el cerebro hay que entrenarlo. El cerebro es como un músculo. Si no lo entrenas y lo mantienes dormido ahí viendo tele o Netflix o redes sociales o series, dice, te atrofia de cierta forma. Entonces, si no usas el cerebro, aunque suene un poco contradictorio, nos vamos a quedar atrás, todavía peor, ¿verdad? Porque incluso para usar las herramientas como ChatGPT, hacer un buen prompt, no cualquiera lo sabe hacer, no cualquiera sabe preguntarle bien, no cualquiera sabe redactar bien una pregunta, incluso hoy en día. De hecho, un día de estos pusimos ese tema sobre la mesa y alguien nos dijo, pero le pido a GPT que me haga el prompt. Ni siquiera tengo que pensar yo, ya hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Decir, necesito que me redactes un prompt para lograr obtener
¿verdad? Sí. En eso estamos. Sin embargo, y ahí viene el otro punto, ok, ChatGPT tal vez te puede redactar el prompt, pero ¿cómo evalúas que la respuesta es correcta o no? Porque ya se sabe que alucinan un montón y te inventan, dependiendo, o sea, si es una respuesta corta, por ejemplo, si le preguntas la capital de un país, de fijo te la va a dar y no te va a fallar. Pero si le pedís que te redacte un artículo, una noticia, a veces inventa fuentes, a veces se inventa por ahí alguna fecha, algún número no calza, lo que se llama alucina, ¿verdad? Pero realmente se equivoca, no da información falsa, esa es la palabra tal vez más correcta. ¿Cómo haces para discernir que esa información que te dio es cierto o no? O para verificarla. El tema del humanismo sin duda alguna va a ser más relevante año a año, fue por lo menos es lo que creo yo. Creo que tarde o temprano, por lo menos vamos como sociedad a tener que revisar el pacto social, porque dentro de la línea de lo que empezamos con este programa, de que la tecnología cada vez acelera todos los procesos, acelera el conocimiento, acelera las herramientas más poderosas, etcétera, etcétera, sin duda alguna, aunque aparezcan nuevos trabajos, la destrucción de fuentes de empleo con la aparición de nuevos trabajos no siempre empatan. Hay un plazo donde van a mezclarse una cosa con otra y no necesariamente la inteligencia artificial va a dar chance a que desarrollemos habilidades o todas las desarrollen. Y va a haber una parte un poco de conflicto social con personas que no tienen la oportunidad de desarrollar las habilidades, que no tienen la oportunidad de generar una nueva educación. Recientemente estaba mirando el gobierno británico, sacó toda una política esta semana para reeducar personal, para capacitar a jóvenes, y ya son varios en países, y lo hemos venido referenciando aquí en Autómatas, que están dando sus pasos, pero habrán países que se subieron en el último vagón o con costos se subieron, y esas personas no van a tener la oportunidad. La IA va a seguir creciendo en diferentes posibilidades de incursionar en tareas donde antes no estaba, y eso significa desplazamiento, aunque hayan nuevos trabajos, pero tenemos que revisar la forma en que como sociedad nos hemos venido relacionando, y el humanismo va a ser fundamental, porque no podemos ser fríos ante esos cambios. No, y de lo que he escuchado yo hoy, ¿verdad? Estoy muy preocupada, pero entiendo, ¿verdad?, que debería ser una preocupación de todos, no solo de una persona, que don Hernán lo viene diciendo hace meses también, ¿verdad?, de esta preocupación de cómo nos hemos ido quedando como sociedad en el pensamiento crítico, en el sentido común. Déjeme ser un poquito más fatalista con los dos. Aunque yo desarrolle el pensamiento exponencial, es posible que igual nos deje botados a la humanidad la inteligencia artificial ya completamente, como para decirle a la gente la verdad. Sí, por eso se habla de la superinteligencia. Ya ahí sí estamos destinados a ser superados. Y ve lo que es exponencial esto, que si nos vamos a cuando llegó el boom de ChatGPT 3, noviembre del 2022, Esteban, ¿quién hablaba de la AGI? Sí, casi nadie. O sea, se decía 2050, 2100 la superinteligencia artificial, y de 2022 a 2025 ya tenemos científicos que hablan de que para el año entrante, que para 2 años, por tarde al 2030. Sí, pasamos lo que mencionaba antes, de 2045, 2050 a 2027, 2030 el rango. Respondiendo a la pregunta que hizo Febe hace unos momentos, sí, en efecto hay un punto donde vamos a estar desfasados, o eso es lo que dice al menos la teoría, o sea que hay un punto con incluso una AGI, no tiene ni que ser superinteligencia, ya una AGI que equivala o se equipara a la capacidad humana, ya prácticamente deja desplazada a la mayoría, por lo menos, de la población. Ahí el detalle es cómo hacemos para que la parte biológica equipare esa parte tecnológica, que era un poco la frase que dije al inicio. La biología avanza muy lento. Nosotros como seres humanos, aunque suene extraño, en los últimos 10.000 años biológicamente no hemos cambiado prácticamente nada. Entonces, ¿cómo hacemos para igualar ese ritmo? Ahí es donde se plantea más bien a futuro que nosotros estamos desarrollando una herramienta o una máquina o esta inteligencia artificial que nos va a terminar más bien mejorando a nosotros mismos. O sea, primero creamos a la máquina, la IA que nos supera, pero esa IA
en buena teoría debería terminar transformando al ser humano para que más bien sea un superhumano, si lo queremos llamar así, ¿verdad? O este humano 2.0. Y yo sé que ahorita suena igual a ciencia ficción y suena como del año 2100, pero yo creo que esperemos a 2030 y tal vez ya no suene tan ciencia ficción, ¿verdad? En unos 5 años tal vez ya esto que estoy diciendo no suene tan descabellado como suena ahorita. Pero sí, eventualmente es algo que se estima que va a pasar. O sea, vamos a desarrollar esta superinteligencia y esta superinteligencia nos va a terminar desarrollando a nosotros. Esa es la conclusión a futuro. ¿Y por qué? Porque también ahí viene la otra pregunta, y era algo que quería complementar de la pregunta más bien tras anterior, diría, de Febe, del tema de la educación. Hay una parte importante y es el tema del propósito. ¿Qué hacemos con estas herramientas? ¿O qué hacemos si somos humanos 2.0? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? También, porque hay un punto que la gente ahorita piensa mucho en esto, de qué le enseño a mis hijos para que sean productivos y tengan trabajo y tengan un ingreso, digamos, no se mueran de hambre, tengan una vida estable, etcétera. Esa es como la preocupación actual, pero a futuro más bien va a ser, si ya tengo toda esa producción, si ya hay un sistema que no sostiene más, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Si más bien tengo una gran cartera de oportunidades, ¿qué hago? Entonces ahí es donde más bien se abre la puerta, y esa parte imaginativa, esa parte de ciencia ficción es muy importante, porque se abre la puerta a decir, bueno, si yo ya tengo una AI o una superinteligencia artificial y tengo también ciertas capacidades extras, me dedico, no sé, a resolver la cura del cáncer o a resolver ciertas enfermedades existentes en ese momento. Hay algunos que ya dicen que la vejez lo tratan como una enfermedad y están buscando la cura para la vejez, para que la gente por lo menos no muera de vejez o pueda vivir muchos más años, ¿verdad? Que es uno de los temas que se habla. Pero si las personas viven más años, bueno, también hay un tema económico a nivel de pensiones. Entonces hay muchos temas a nivel económico que hasta los problemas económicos que son irresolubles hasta la fecha, ¿verdad? Y tal vez ya hay gente que diga, ok, nos vamos a reunir para esos problemas económicos resolverlos. Hay otro que dirá, mira, hay un tema de supervivencia humana porque eventualmente la vida en la Tierra, aunque sean 1 millón de años, y pues es peligra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir fuera de la Tierra? Entonces, más bien se abre una cartera nueva de preguntas o de opciones, un abanico de opciones que hasta ahora el ser humano no había conocido, más allá de la ciencia ficción. O sea, más allá de plantearnos una vida estilo Star Wars, para poner una referencia clara, creo que la mayoría de personas de vivir fuera en el espacio o llegar a otros planetas, hasta ahora eso suena como a locura, como a ciencia ficción. Pero si ya llegamos a ese punto donde ya hay una superinteligencia artificial, ya el ser humano tiene ciertos upgrades, ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en hacer minería espacial? O en tener colonias en otros planetas, o en la luna, o X, ¿verdad? Entonces se abre la puerta más bien a un mundo de posibilidades. Eso es algo que quería mencionar, porque la gente no lo tiene claro, tiende como que esto nos cierra posibilidades, o esa es la idea, como que la IA nos va a superar y entonces nos quedamos obsoletos, y entonces ya como estamos obsoletos, ¿ahora qué hacemos? Y entonces ese es como el pánico. Esa es la etapa 1, le llamo yo, que es la etapa del pánico, es el valle donde asustan, le llamo yo, ¿verdad? Antes de la curva exponencial creciente está todo el mundo en pánico y nos quedamos sin trabajo y sin empleo, pero luego viene esa parte de, ok, tenemos una nueva herramienta, tenemos nuevas capacidades, tenemos nuevas cosas por hacer, ¿qué hacemos con esto? No, yo creo que estamos haciendo algo importante al advertir el crecimiento que va a tener esta tecnología, por lo menos lo que se tiene previsto para los próximos meses, incluso años, porque cuando viene un fenómeno, ustedes no sé si recuerdan la primera parte de la pandemia, todo, ¿verdad? El tema que se acabó el papel higiénico, que la gente lavaba las frutas con cloro, que bueno, todo lo que pasó, ¿verdad? Y ese respeto a la situación que estaba pasando en ese momento. Y entonces ya después de los años, otra vez la fiesta, todo el mundo se volvió a saludar de besos, se acabó el miedo por un virus que todavía tenemos circulación. Y esta semana incluso habíamos publicado acá en Monumental de que tenemos un crecimiento exponencial de casos de COVID-19. Que ahora se considera que es casi que endémico, o sea, que está en todo lado, ya es como la gripe. Y le perdimos ese temor que teníamos al inicio. Cuando salen los modelos recientes de GPT, empieza a generarse y a hablarse de inteligencia artificial y la gente, uy, qué temor, nos va a dejar sin trabajo. Porque eso era lo primero que nos decían, don Hernán, 2 años nos pasaron diciendo eso. Y entonces la gente dice, no, mira, al final no a tanta gente, yo tengo mi trabajo. Y entonces nos ponen ahí en redes, ustedes que venían diciendo que la gente se va a quedar sin trabajo. Bueno, no ha pasado eso en Costa Rica, ¿verdad? No sé, la gente lo ve desde su óptica. Y entonces cuando usted le dice, bueno, viene una superinteligencia, dice, ay, sí, como que le digan a usted que viene otro virus como la pandemia. Entonces como que la gente al principio decía, sí, mira,
dicen esto, pero a mí no me pasó. Entonces, porque a mí no me pasó, siente la gente que no está pasando y que ahora dice, bueno, vienen con la superinteligencia artificial, pero ya nos habían dicho que con lo reciente nos íbamos a quedar sin... Yo creo que tal vez la gente hasta ahora, no sé, considera la IA y mucha gente, y eso a veces no me gusta, como para hacer memes, para hacer videos, para poner a Cristiano Ronaldo llorando, y entonces le perdieron como ese respeto que deberíamos tenerle. Lo que pasa es que, a ver, si yo trato de ubicar esas observaciones que hacen las personas, Febe, a el ejemplo que yo ponía de los colones, yo te diría, son personas que lo que están viendo es que al día siguiente tienen 2 colones o tienen 4, no están viendo ningún cambio acelerado. Pero es que tarde o temprano ya no vamos a estar hablando de que tienes 4 colones, vas a estar hablando que vas a tener millones. 1.000 millones, lo dijimos, en un mes. En 30 días, en ese ejemplo, el del X2. Y entonces ahí es el tema preocupante, porque la capacidad el margen que tenés de acción ya está reducidísimo. No, y por eso lo estamos alertando, pero la gente que tal vez hoy nos está escuchando dice, sí, pero eso lo vienen diciendo hace años y no ha pasado. Yo voy a hacer una observación ahí que creo que es importante, y es una frase también muy conocida, que es que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, no le tiene miedo al objeto o a la cosa. Entonces, una vez que ese objeto o cosa se vuelve conocido, se vuelve familiar, le pertenece el miedo. Eso es muy normal. Entonces, al inicio todo el mundo era, la IA y ChatGPT, y no sabían, y me acuerdo más que todo profesores o en el área académica, es que los estudiantes están usando ChatGPT y usan algo para redactar, y entonces ahora me mandan archivos y trabajos y yo no sé si es hecho por IA o hecho por una persona, y todo el mundo, no, bloqueenlo y banéenlo, y eso es fraude, ¿verdad? Y todo era como, no lo usen porque es malo. Ese fue como el primer impacto. Siempre suele pasar ese tema de ese miedo a lo desconocido. Hay algo nuevo, le tengo miedo porque no lo conozco y no sé cómo va a reaccionar o qué va a pasar. Y ahora que estas herramientas de IA generativa, para poner un marco un poco más general, tienen 2-3 años con los otros, la gente dice, no, si esto es bonito, sirve para memes, no pasó nada, y sirve para chatear, y sirve para tontear, ¿verdad? O sea, la gente lo usa ya más bien hasta en forma de, digamos, de ocio o jocosa, o lo usa para temas incluso no productivos, y le perdió por completo tal vez el miedo a la herramienta. Ahí también hay que hacer una aclaración, y es que la IA generativa no es todo el marco de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ese es otro punto. Hay muchas personas que dicen IA, así ChatGPT, y realmente no. O sea, la IA es mucho más que ChatGPT, y la IA de hecho como profesión o como carrera o como ciencia tiene más de 50 años. O sea, inteligencia artificial a nivel de cómputo tiene literalmente casi que 75 años aproximadamente, desde los 50, que fue cuando empezó. Entonces, en ciertos nichos no es algo nuevo. Para público general sí, pero le va perdiendo el miedo conforme esas herramientas salen. Hay que entender que esas herramientas igual están hechas para público masivo, para que la gente las use de manera fácil. Entonces, son parte de los límites que hay que ir entendiendo, porque no toda la inteligencia artificial es ChatGPT. Entonces, habrá empresas, volviendo al tema de Neuralink o Elon Musk o estos, que usan inteligencia artificial para desarrollar sus chips. Ya se ha hablado de chips desarrollados por IA, o naves o herramientas o cosas desarrolladas por IA. Entonces, si hay ya a nivel industrial IA que se aplica a crear productos o servicios, que es muy diferente. No es el ChatGPT que uno usa para que le cuente ahí y le haga un resumen de algo de Google, un artículo. Ya es otro tipo de IA. Entonces hay que tener claro esas diferencias, y a mí me parece bien en realidad eso, que la gente le pierde el miedo. Para mí es parte de la estrategia que ha habido hasta ahora, y Sam Altman lo decía, al inicio todo el mundo tenía miedo, y más bien ahorita la gente pide, bueno, cuando sale la versión 5, cuando sale la nueva versión, más que perder el miedo es perder el respeto, porque cuando hablamos de que nos va a dejar botados en conocimiento, la gente puede decir, me explico, en vez de decir, no, mira, sí, hagamos algo. Yo es que te cambiaría la pregunta, y para mí el miedo o el gran problema, como también lo mencioné hace unos minutos en la frase, con unas frases que dije antes, para mí no es la herramienta, para mí no es ChatGPT, a mí no me preocupa las herramientas de ella, me preocupa la sociedad, me preocupa las instituciones, me preocupa los gobiernos, o sea, me preocupa qué vamos a hacer con esto. Porque al final, y volviendo a uno de los ejemplos que he hecho en algunos programas de este, que es como el fuego, ¿verdad? Entonces, como, descubrimos el fuego. ¿Hay que tenerle miedo al fuego? No. El tema es qué hacen otras personas con ese fuego, o qué hago yo si no sé usar bien el fuego, ¿verdad? Es como una analogía un poco diferente. Entonces,
para mí el problema está ahí, o sea, ¿qué van a hacer los gobiernos con esta herramienta? ¿Qué van a hacer las empresas con esta herramienta? ¿Qué va a hacer la sociedad con esta nueva herramienta? Con estas nuevas capacidades. Si lo quieren sacar del marco de la herramienta, volviendo al punto un poquito a futuro, si tuviéramos unas nuevas capacidades, tenemos ese chip, digamos, o algo que nos hace mucho más inteligentes y nos da nuevas cualidades, oportunidades, ¿qué va a hacer el ser humano con eso? ¿Va a hacer cosas de bien? O sea, ¿lo va a sacar provecho para el bien de la humanidad? ¿O no? O, ¿verdad? Hay unos que dicen que el poder corrompe por ahí. Hay cierta tendencia a que las personas que toman cierto poder lo usan no para el bien o no para el bien común, lo usan para el bien propio y no les importa el bien común. Entonces, esos son los grandes retos que hay de fondo, y por eso a nivel de educación, volviendo a otras las preguntas que hiciste, se enfoca mucho en eso, que enseñemos a nuestros hijos de los valores, los principios, el bien común, por qué debemos de pensar como sociedad y no como individuo. Hay muchos temas de fondo porque tal vez sean ellos los que hagan mayor uso de estas herramientas, no seamos nosotros, tal vez sean unas cuantas décadas, y pues tienen que sacarle provecho, pero de buena forma, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para construir como sociedad un futuro deseable y no un futuro indeseable, digámoslo así? Esteban, muchas gracias. Yo, para retirarnos, nada más dejar ahí sobre la mesa que tal vez podamos tener desacuerdos en los ejemplos que hayamos puesto, pero en lo que no puede haber desacuerdo es que hay una realidad, y son las leyes del escalamiento. Esas leyes del escalamiento lo que nos dicen es: cada vez los tiempos son más cortos y las capacidades aumentan, y veamos tan sencillamente como un chip, un semiconductor, donde antes tenía una capacidad, era de un X tamaño, y hoy día es muchísimo más pequeño y tiene capacidades muchísimo más altas. Esa parte es ciencia, no son opiniones. No hay por dónde perderse. Esteban, muchas gracias, porque ya se nos un gusto, agotó el Febe. tiempo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Nada más para cerrar, imagine, edúquese y prepárese. Ese es el resumen. Bueno, hoy nos vamos preocupados muchos, ¿verdad? Y gracias por ustedes dos seguir enseñándonos tanto, y hemos aprendido mucho hoy sin duda en Autómatas. Hasta el próximo sábado. Que estén bien. Soy Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia artificial ahora.